Muy buenas noches, amados hermanos. Muy buenas noches, amadas hermanas. Muy buenas noches, amigos, familiares. Gloria a Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, ha permitido que prediquemos la palabra por este medio. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos será libre. Todas las cosas que aún quizás no predican por este medio. Hay muchos pastores, muchos apóstatas que no predican la palabra de Dios en este medio. Vamos a predicar la palabra, la verdad, amados hermanos, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no está compuesto por ladrillo, no está compuesto por cemento, sino nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, pastores, copastores, líderes, tenemos la obligación, tenemos todo el deber de predicar la palabra con verdad, hermano mío. Vamos a comenzar a hablar de la palabra de Dios por este medio. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para decirle a nuestro Padre Celestial que Él sea, que tome el control de nuestras vidas, que tome el control de todos ustedes. Amados hermanos, hermanas, familiares y amigos. Vamos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendito Dios, por este medio, Señor, danos sabiduría, danos conocimiento, ciencia, para que muchas personas conozcan tu palabra, Señor. Muchas personas, Señor, puedan ser, Señor, Padre Santo, quebrantada por el medio de tu palabra, Señor. Ábrele sus mentes, Señor, su conocimiento, para que ellos puedan, Señor, entender tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, en el medio de tu Hijo Jesús, Señor, que tú nos enseñas, nos habla por este medio, Señor, y has tocado mi vida para poder predicar tu palabra con verdad, Señor. Gracias te doy, Señor, Padre mío, y perdona, Señor, nuestras ofensas, perdona nuestro pecado, Señor. Gracias te doy en este momento, Padre, por esta hora, Padre. Sé que vas a tocar a muchas personas ahí, Señor, Dios de Israel. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Al siguiente vamos a leer pasajes bíblicos, hermano, en este tiempo. Dice la palabra de Dios, Mateo 25:31, dice. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo cuando venga, dice que va a reunir a todas las naciones, a todas las naciones, va a reunir el juicio de las naciones. A muchos líderes, pastores, apóstatas, le pedirá cuentas el Señor que ha hecho con el pueblo de Dios. Muchas veces, hermanos míos, Padre, muchas veces, hermano, muchas veces la gente no quiere entregarse al Señor porque ven mal testimonio. Ve que malos líderes que no enseñan la palabra de Dios. Hoy que estamos en esta pandemia, hermano, esta pandemia no hay nadie por ahí que se vaya acercado a decir vamos a ayudar al prójimo. Hoy en la iglesia muchas veces la han visto como un negocio, la han visto como una prosperidad, han predicado doctrinas falsas, fábulas, que han traído a los miembros mismos a enfriarse. Y muchas veces la gente no quiere entregarse al Señor. Vamos a leer este pasaje, Mateo 25, que nos enseña el Señor. Mateo 25, versículo 31, hacia adelante, dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de todas las naciones y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor a las ovejas de su cabrito. El Señor dice que hay dos grupos. El primer grupo, dice, la derecha va a poner a todas sus ovejas, a todos los que hicieron su palabra, a todo aquel que cumplió su palabra. Pero también hay una izquierda, a todo aquel que no cumplió su palabra, a todo aquel que le falló al Señor. Amén. Dice la palabra, primeramente dice, ¿no? En el versículo 33 dice, podrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey le dirá de los su derecha,
venir, bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Eso le dirá a la derecha. ¿Y por qué le dice, hijos, bendito de mi Padre? Porque ellos hicieron lo que el Señor Jesús vino en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo cuando Él vino, ¿qué es lo que vino a hacer? Ser un ejemplo para nosotros. Él caminó humildemente. Amén. Escogió a sus discípulos. ¿Y sus discípulos qué hicieron? Caminaron humildemente. Ellos vivían del Evangelio, pero en su necesidad nomás, todo lo que de necesidad que tenían, ellos agarraban. La gente le daban casa, le daban terreno, le daban muchas cosas, pero ellos no se enriquecieron, hermano. Ellos sabieron compartir con los más pobres, con la más gente, con la viuda, con el huérfano. Apoyaban a la gente, hermano, y todos los que ellos agarraban para sus necesidades, nada más. Pero hay muchos hoy día en el tiempo, hermano, que vemos pastores apóstatas que en verdad se han comprado autos nuevos, de lujos. Han comprado carros, casas de lujo, ternos de lujo. Amén. Entonces, esos malos testimonios hacen que la gente del mundo, la gente que no cree en Dios, se burlen. Y más bien no creen, no quieren entregarse al Señor. ¿Por qué? Por esos malos testimonios. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? A su derecha, a las ovejas le dice, ¿qué le dice? Venir, bendito de mi Padre. ¿Por qué le dice, venir, bendito de mi Padre? Y entrar el reino que es para ustedes, el paraíso. Entonces, ¿por qué le dice eso? ¿Por qué? Porque la palabra dice ahí lo que hicieron lo de la derecha, las ovejas que oyeron la palabra de Dios, que lo pusieron por práctica, que obedecieron la palabra de Dios. Dice la palabra, sigue diciendo, el 35, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve de sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Amén. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Amén. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos y sediento y te vimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto y digo, en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Mire, esas personas que cumplen esa palabra, que aman a su prójimo. ¿Qué dice la palabra? El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente. También dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esas ovejas de lo que está a la derecha, ellos cumplían, porque cuando dice, estuve hambre y me diste de comer, estuve de sed y me diste de beber, estuve sediento, me diste, estuve desnudo, me cubriste, estuve en la cárcel, estuve en los hospitales, me visitaste. Y dice que cuanto tú hiciste a ellos, se lo hiciste al Señor. Al Señor le agradan las personas que ayudan. Al Señor le agradan las personas que dan sin recibir a cambio de nada. Esas personas tienen un lugar ahí en el reino de Dios, porque ellos en verdadmente hacen la palabra de Dios, cumplen con la palabra de Dios. Hoy te pregunto, hermano mío, ahora vamos a leer ahora, ¿no? Y dice, el 41 dice, entonces le dirán también a los de la izquierda, amén. ¿Qué le va a decir? Apartaos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué le dice esto? Esta palabra tan dura, esta palabra tan drástica. ¿Por qué? Porque miren lo que dice la palabra. Estuve hambre y no me diste de comer. Estuve de sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve en el hospital y no viniste a mí. Estuve
Estuve forastero, pero no me cubriste. Cuanto tú no hiciste esto, no me lo hiciste a mí, dice el Señor. Cuando tú no haces todo esto, ¿qué es lo que haces? Vas a tener una parte ahí, al lado del fuego, al infierno, porque muchas veces has abusado del más humilde, de las personas más humildes. Muchas veces, hermanos míos, y dice la palabra bien claro, dice, entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo, cuando no lo hiciste esto más pequeño, tampoco me lo hiciste a mí. Esa es la palabra que está diciendo el Señor. Mira ahora cuántas iglesias, hermano. Iglesias grandes. ¿Al caso salieron a las calles a ayudar al prójimo? ¿A sus mismos miembros? No, hermano, no. Muchos en verdad han estado predicando la prosperidad. Han estado buscando riquezas. Muchos de estos pastores que ahora predican en este medio los conozco. Porque yo he pertenecido en una iglesia. Y yo me salí. Y me estaban llamando otros pastores porque iban a formar una iglesia. Y yo no le dije no, porque ya sabía cómo son ellos. Yo me salí porque yo no quería ser cómplice de esas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano mío, yo cuando trabajaba en la obra, no me daban ni siquiera para el pasaje. Yo tenía que pasar por mi pasaje. Y muchos de ellos, ¿qué hacían? Ya ganábamos alma. Llevábamos a la residencia. Ellos aportaban sus ofrendas, sus diezmos. Pero a nosotros, lo que hacían en la obra, no nos daba nada. Hermanos, hay locales que alquilan. Qué bueno fuera que pagaran de los diezmos y ofrendas. No se paga, hermano. Se tiene que hacer actividades, polladas, se tiene que vender en las calles. Afuera de la calle tiene que comer, vender para que los mismos hermanos coman y puedan pagar ese alquiler. ¿Y qué hacían con las ofrendas y los diezmos? Se lo llevaban para otro lado. Se lo llevaban allá, al principal. Y todo iba para el bolsillo del pastor, del apóstata, del profeta, falsos profetas. Porque, hermano mío, yo te hago una comparación. Cuando Dios escogió a hombres, discípulos de Cristo, ¿cómo caminaban ellos? Caminaban rectamente, llevando la palabra de Dios humildemente. Ellos tenían pasión por predicar la palabra, evangelizar. El apóstol Pablo, a él muchas veces le llegaba muchas cosas a los discípulos, pero él lo repartía para todos. Y suplía sus necesidades y ya, ¿no? Suplía las necesidades, pero las demás cosas se lo repartía a la gente más pobre. Pero ellos no se hicieron ricos, no se hicieron, como dice, vender la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que predique la palabra de Dios, que viva del evangelio. Pero no dice, ni un versículo dice que te hagas rico. Amén, gloria a Dios. Entonces, sigue diciendo la palabra, hermano. Entonces, irán esto el castigo eterno y los justos la vida eterna. ¿Quién son los injustos, hermano? Las personas que abusan de los mismas personas, de los mismos miembros, hermano. Yo te pregunto, ahora te pregunto, ¿cuántas iglesias, aunque hermano, han hecho un hospital cristiano? ¿O cuántas iglesias han hecho, dígame usted, ha hecho un colegio que sea gratis? Yo tengo mi pequeña de 6 años, de 4 años. Yo lo quería llevar al jardín. ¿Cuánto me cobraba? Me cobraban 300 soles. Y algunas veces no le alcanza. Pero era colegio cristiano, hermano. Pero, hermano, ¿por qué no hacer un colegio cristiano gratis? ¿Cuántas personas ganarían? ¿Por qué no hacer comedores populares
a los más pobres, para los mismos miembros. ¿Por qué tener sus restaurantes ellos en la misma iglesia, cobrar 13, 12 soles? ¿Por qué? Hermano mío, hay que abrir los ojos. Hay que leer la palabra. Dice la palabra bien claro. Dice bien claro la palabra, hermano, que el pueblo que no se instruye, que no se capacita, es ignorante. Porque dice la palabra bien claro, hermano, un pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando el pueblo no está preparado, el pueblo no se instruye, el pueblo es ignorante. Hermano, tenemos que abrir los ojos en estos tiempos. En estos tiempos muchos están predicando ahí la misma doctrina. ¿Cuántas personas no quieren entregarse al Señor por mal